Le decía, vamos a hablar de los actores del proceso, de la contratación pública, pero específicamente de la Dirección General de Abastecimiento, ¿sí? Y para entender el rol importante que tiene la Dirección General de Abastecimiento en el proceso de contratación pública, es importante ver cómo es que usualmente se ha enfocado, cuál ha sido la perspectiva tradicional de este tema, ¿no? Que se ha centrado básicamente en la contratación. El foco de atención estaba en si se había contratado a un precio razonable, si es que los bienes contratados eran adecuados o no, y solamente ahí, ¿no? Se centraba en el presupuesto, si la entidad gastó o no gastó. Básicamente el enfoque tradicional de la contratación se fijaba en la entidad y el proveedor y en el contrato que celebraban, ¿no? A ver ese contrato, si el precio es acorde, cercano a lo que es el mercado, y ahí se quedaba, ¿no? Esa era la visión tradicional, ¿no? Miraban solamente el árbol, y solo el árbol. Pero no se fijaban, por ejemplo, si es que de repente puede haber sido una contratación estupenda, a un costo los bienes que están inclusive hasta un poquito por debajo del mercado. Se compró en una cantidad importante y por eso de repente la entidad obtuvo un precio muy, pero muy bueno. Y si hacemos la comparación con la región, seguramente decimos es el mejor precio de Latinoamérica que hemos conseguido, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa contratación que hemos hecho en un volumen importante, grande, no llega a los ciudadanos? Se malogra en los almacenes, no se mantiene de repente la temperatura que es aquella adecuada, por ejemplo, tratándose de medicamentos, supongamos que fueran medicamentos, ¿no? Y se malogra estos medicamentos o los bienes o servicios que se están contratando, se quedan en un almacén y se malogran. O simplemente no se sabe siquiera dónde están, en dónde puede acceder el ciudadano a estos bienes y servicios, ¿no? O sea, si nos quedamos solamente en la compra, el Estado no está cumpliendo su fin. El fin de la compra pública es satisfacer una necesidad, y esa necesidad es la necesidad del ciudadano. Entonces, si nos quedamos solamente en el enfoque del contrato, de cuánto pagamos, qué compramos y nada más, y de repente hasta aplaudimos, ¿no? Oye, qué buen contrato. Nuestro enfoque es muy limitado. Y por eso ahora, y esto viene ya desde la creación del Sistema Nacional de Abastecimiento, la tendencia normativa es no solamente quedarnos en el acto de comprar. Está bien, es importante. Es una etapa, una fase muy, pero muy importante, tan importante como los actos preparatorios, la planificación. El contratar es importante, sí, pero no debemos quedarnos solamente en eso, sino que tenemos que hacer que eso que hemos comprado llegue a satisfacer la necesidad del ciudadano. Por ejemplo, nuestro ciudadano bien informado podría ser que sepa que una medicina que necesita el ciudadano ha sido adquirida por el Estado en una cantidad suficiente como para abastecer a toda la población, a toda la ciudadanía que lo necesita. Les aseguro que este ciudadano va a un hospital y le van a decir que no hay. De repente en ese hospital no hay. De repente ese medicamento que necesita el ciudadano está en otro hospital. Pero el ciudadano cuando acude a un hospital y le dicen no hay, el ciudadano si pregunta ¿y en dónde encuentro? Les aseguro que la entidad, ese hospital, le va a decir no sé. ¿Es eso posible en la actualidad con la tecnología que se cuenta? ¿Es eso posible que un estado como el nuestro suceda algo así? Imposible, ¿no? Si hasta en el ámbito comercial, ¿no? Cuando vamos a una farmacia que pertenece a una cadena, cuando no hay una farmacia, un medicamento, esa farmacia te dice, ese local privado te dice en dónde encuentras ese medicamento en lugares bastante cercanos, ¿no? Y te dice, ah, hay dos o tres en este local que queda a 4 cuadras.
Eso es trazabilidad. Y la trazabilidad es algo necesario en la contratación pública y que hoy no hay, ¿no? Necesitamos mejores herramientas de gestión, no solamente tener en cuenta, en el caso de los actos preparatorios, en los requerimientos, las condiciones de conservación, distribución, etcétera, es importante, pero deberíamos también tener una herramienta de control de stock, ¿no? De control de cuánto tenemos en inventario, en dónde están las cosas. Si un ciudadano viene a un hospital y no hay el medicamento acá y el ciudadano necesita medicamento, decirle, señor, acá no hay, pero en el otro hospital y en este otro también hay. ¿Es eso viable? Claro que sí. Entonces tenemos que dejar de lado esa visión tradicional de mirar solamente el contrato para tener una visión más amplia, que mire el bosque y no solamente el árbol, ¿no? Que es importante el árbol, sí, pero no debemos fijarnos solamente en el árbol, sino en el bosque, en todo aquello que necesita para lograr el objetivo de esa compra. No basta simplemente comprar, sino tenemos que fijarnos en que todo funcione y que se vea a la contratación pública o al proceso de contratación pública como una cadena de abastecimiento público, ¿no? Entonces, en el proceso de contratación pública participan varios actores. Usualmente hemos colocado el enfoque siempre en la entidad contratante y el proveedor, en los contratos, y solamente en las convocatorias, en los contratos y ahí. Pero no, hay otras entidades que también tienen un rol protagónico, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, el OS, también Perú Compras, la Central de Compras Públicas, y también obviamente las entidades contratantes y los proveedores. Todos ellos forman parte del proceso de contratación pública, ¿no? Y les decía, voy a enfocarme específicamente a la importancia, relevancia que tiene la Dirección General de Abastecimiento, porque de acuerdo a la ley 32069, nuestra Ley General de Contrataciones Públicas, eh, en su artículo 10 nos dice que la Dirección General de Abastecimiento es el ente rector, es la máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Todo el sistema, la compra, absolutamente todo, la distribución, almacenamiento, trazabilidad, todo puede ser normado por la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Es la máxima autoridad técnico-normativa y va a ejercer sus funciones de acuerdo a lo establecido en el decreto legislativo 1439, que data de años atrás, ¿no? Que creó el Sistema Nacional de Abastecimiento. Y este decreto legislativo 1439 tiene a su vez un reglamento. ¿Cuáles son las funciones de acuerdo a ese decreto legislativo 1439? En su artículo 6, las funciones de la Dirección General de Abastecimiento, bueno, reconoce en primer lugar que es la máxima autoridad técnico-normativa, que estamos viendo que en la 32069 también se replica, y nos dice que entre sus funciones tiene otras más, ¿no es cierto? Pero las más importantes, por tema de tiempo, ¿no? Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades que componen el Sistema Nacional de Abastecimiento. Aprobar la normatividad y los procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Abastecimiento. Inclusive, emitir opiniones vinculantes en materia del Sistema Nacional de Abastecimiento. Todo lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento público, con el Sistema Nacional de Abastecimiento, va a poder emitir la Dirección General de Abastecimiento una opinión vinculante en materia del Sistema Nacional de Abastecimiento. Tiene otras funciones, pero aquí quiero que se ponga especial atención. Cuando la Dirección General de Abastecimiento dice algo, inclusive el Tribunal de Contrataciones del OS, inclusive el Tribunal de Contrataciones del OS, tiene que seguir esos lineamientos establecidos por la Dirección General de Abastecimiento. No lo digo yo, lo dice la misma ley 32069 en su artículo 16. Fíjense, el Tribunal de Contrataciones Públicas puede emitir precedentes de observancia obligatoria. El Tribunal de Contrataciones Públicas del OESA puede emitir precedentes de observancia obligatoria de modo expreso y con carácter general, mediante acuerdos adoptados en sala plena, en materias de su competencia. Pero fíjense qué importante es esto último que dice el artículo 16. Los acuerdos de esa sala plena, de la sala plena del Tribunal de Contrataciones del OS, debe tener en cuenta las opiniones vinculantes de la Dirección General de Abastecimiento, que emita en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces aquí
el Tribunal de Contrataciones Públicas puede emitir precedente de observancia obligatoria, pero tienen que ir en la línea de las opiniones vinculantes, ¿no? En caso existan opiniones vinculantes. Respecto a los temas, ¿no? Tiene que ir exactamente en el mismo cauce, en la misma orientación, ¿sí? Entonces, por eso, fíjense qué importante es el rol de la Dirección General de Abastecimiento, porque va a poder establecer los lineamientos necesarios para que todo esto funcione, ¿no? Y hay cosas que en la ley y el reglamento como que no quedan claras. Y creo que esta es la oportunidad en que la Dirección General de Abastecimiento puede hacer algunas mejoras concretas. La ley establece, por ejemplo, que el pago es obligatorio una vez que se ha emitido el laudo y en el laudo debería establecerse la fecha en la que se pague. A más tardar debería pagarse al contratista con la liquidación, ¿no? Pero luego el reglamento dice, de acuerdo a las normas de la materia. Entonces volvimos a la incertidumbre de siempre. Cuando dicen el reglamento de la materia respecto de pagos contenidos en los laudos, dicen que aplica las normas de tesorería, presupuesto, que no hablan de arbitraje, no hablan de laudos, hablan de sentencias judiciales y se le da al laudo arbitral el mismo mecanismo o procedimiento de cobros que una sentencia judicial. Y eso no quiere el legislador. Esa interpretación es equivocada a lo que el legislador en la 32 y su reglamento busca. Entonces, es algo importante que la Dirección General de Abastecimiento diga que esas reglas y caminos para las sentencias judiciales no resultan aplicables al arbitraje y que se respete lo que ha querido el legislador en el 3209. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Acabamos de ver que está dentro de sus funciones. Entonces debería preocuparse en cuanto a la regulación y temas que faltan definir, en señalar eh, que el pago es obligatorio, establecer procedimientos que hagan cumplir lo que dice la norma. ¿Qué ocurre en la actualidad? A veces queda solamente en el papel y no se paga a los contratistas, no se cumplen los laudos, se dilatan las decisiones del tribunal arbitral, la ley encarece los costos de transacción, los contratistas no son vistos como socios estratégicos, sino en muchos casos son vistos como delincuentes. La norma tiene que buscar equilibrio y va a ser muy importante el rol que va a cumplir la Dirección General de Abastecimiento. Dentro del tiempo que me dieron, exacto, acabo de ver que se ha cumplido el tiempo, he terminado mi exposición. Muchísimas gracias.